Universidad Nacional de Catamarca, como institución de educación superior y formadora de conocimientos, no puede estar ajena a los problemas que atraviesa la comunidad. Es por eso que en el marco de una de sus funciones sustantivas, como lo es el compromiso social, está brindando un ciclo de conferencias de diferentes temáticas a raíz de la pandemia que vive el país y el mundo. En esta oportunidad, en la 8ª conferencia, vamos a reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en tiempos de pandemia. Los invitados a exponer su pensamiento son Marcelo Gallo, de Multimedios Ancasti, Gustavo Figueroa, de LesQ.com, en reemplazo de Mariano Fredes, Luis Rodríguez, de Radio Valle Viejo, va a hacer la moderación a cargo de José Acosta, del Centro de Medios Universitarios, y como anfitriones, Noelia Tapia López, vicepresidente de Catamarca Radio y Televisión, y el ingeniero Flavio Sergio Fama, rector de la Universidad Nacional de Catamarca, a quien escuchamos a partir de ahora. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar. Voy a hacer una aclaración. Noelia no es anfitriona, es una invitada también. En primer lugar, agradecerle a los expositores. Bueno, lamento el problemita de salud de Mariano y aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo. Decir que ustedes, tanto Noelia como Gustavo, como Luis, como Marcelo, son representantes designados por sus propios medios en los cuales trabajan, así que el agradecimiento que les hago a ustedes quiero hacerlo extensivo también a los medios que han colaborado y han prestado su colaboración para que esto sea posible. Hacer una aclaración, he recibido algunos llamados de periodistas amigos y la verdad hay mucha gente que nos hubiese gustado invitar, pero lamentablemente también este formato de videoconferencias no permite tampoco la asistencia de muchos expositores, si no sería muy largo y a veces muy tedioso para la audiencia. Así que a todos ellos tal vez algún día hagamos un foro, por ahí José organizamos un foro con todos los periodistas y hacemos una movida más grande. Porque todo esto se enmarca dentro de un ciclo de conferencias, muchos de ustedes ya lo conocen, hemos tenido presencias de personalidades muy destacadas, ministros de la Nación, ex ministros de la Nación, ministros provinciales, destacados constitucionalistas, personas vinculadas a la educación, a la producción. Hemos tenido una charla muy interesante también hace poco con también participantes locales, con el presidente de la Unión Industrial, la Unión Comercial de Catamarca, la Cámara de la Construcción. En definitiva, estamos queriendo, con este ciclo de conferencias, abrir debates abarcando todas las facetas que tienen que ver con la vida de los catamarqueños en los distintos puntos y, bueno, obviamente analizarlos dentro de este contexto de la pandemia. Nos pareció interesante convocar a los medios de comunicación para que cada uno de ustedes, y a través de su rol, digamos, en la radio, nos puedan dar su visión de la comunicación en épocas de pandemia. Ustedes saben que en los tiempos que estamos viviendo hay algo que es muy seguro, que no estamos seguros de nada, no sabemos bien cómo esto evoluciona. Todos estamos aprendiendo y haciendo un esfuerzo muy grande para mover el país dentro de cada uno de los ámbitos donde cada uno de nosotros se desenvuelve. Hay, en términos de comunicación, y hago una modesta apreciación, y pido disculpas si me equivoco, se dicen muchas cosas, pero la verdad es que a veces tenemos dificultades porque ha habido mucha información incorrecta, cruzada, típico del problema que estamos viviendo, ¿no? Es un virus que científicamente no es conocido, no ha sido comprobado, que la vacuna sí, que la vacuna no, que se levanta, que no se levanta, que la fase 1, que volvemos de la fase 1. Bueno, ha sido todo un problema para todos. Y me imagino los medios de comunicación que
tienen que tener una línea editorial y además tienen que informar claramente y tienen que poner blanco sobre negro sobre las cosas como están. Seguramente no ha sido una tarea fácil para todos ustedes. Así que vuelvo a agradecer la presencia de todos los que nos acompañan ahora y especialmente los chicos que van a exponer y bueno, espero que sea útil y que podamos tener al final de las charlas algún intercambio de opiniones, así que le dejo la palabra a José, que va a oficiar de moderador en esta conferencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por estar presente, acudir a la cita. Especialmente gracias a los expositores que nos han dado un poco de su tiempo. Sabemos que generalmente los que están en diarios están en un tiempo apretado, así que por ahí vamos a ir acelerando un tiempo. Antes que nada, antes de presentar a los expositores, quería, en el nombre del Centro de Medios Universitarios, que también se ha tenido que adaptar y trabajar fuerte en este contexto COVID, quería que Karina Chacur, si nos está escuchando, podría hacer un pequeño, un breve resumen, muestra de lo que se ha hecho durante este año también, tan a prueba como los medios de los diarios, la televisión y las radios que se han tenido que adaptar y aprender sobre la marcha a trabajar en este contexto. Karina. A ver si me está escuchando, Karina. Claramente no te escucha. Claramente no me está escuchando. Bueno, ya cuando pueda encontrar su lugar, Karina. Bueno, vamos a hacer un orden. El representante de diario El Ancasti, Marcelo Gallo, actualmente es editorialista de diario El Ancasti y coordinador de la edición digital, que es el periodista que ha designado el Multimedios para que nos hable ahora de los temas que vamos a plantear. También va a estar Gustavo Figueroa, quien actualmente es jefe de redacción de Diario El Estío, Luis Rodríguez, actualmente a cargo del servicio informativo de Radio Valle Viejo, y Noelia Tapia López, actualmente en la vicepresidencia de Catamarca Radio y Televisión. Queríamos decirle, más o menos como para ir acomodándonos, una serie de tips que van a trabajar, un poco tratar de que tanto Marcelo como Gustavo, Noelia y Luis, un abordaje desde la experiencia que les ha tocado vivir en este tiempo tan excepcional, desde marzo a esta parte. Después, un poco hablar de las responsabilidades que les caben a los distintos actores de la sociedad en este contexto. Y por ahí, las acciones y omisiones, tanto del Estado como de la sociedad, que permitieron llegar a este cuadro de situación. Yo creo que son disparadores suficientes como para que no se nos extienda mucho la exposición, ¿sí? En primer lugar, le cedo la palabra a Marcelo Gallo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se está escuchando bien? Sí. Bueno, yo lo comenzaría con el tema de, antes de entrar en la experiencia de cada uno de los medios que hemos tenido en estos meses de emergencia, realmente que han sido bastante complejos para todos, hacer una mención a un fenómeno que se viene viendo y que tienen que ver con cuestiones que ya venían operándose en la sociedad en otros momentos, pero que ahora han salido como más a la luz pública, ¿no? Entre ellos, en el caso de la comunicación y la pandemia, el tema de lo que se ha denominado, y ustedes lo habrán escuchado con bastante frecuencia en los últimos tiempos, el tema de las fake news, es decir, las noticias falsas. Es un fenómeno que ha emergido con toda la fuerza en estos momentos de pandemia, en los últimos 6 o 7 meses, con especial gravedad por tratarse de temas de salud pública, pero que ya venían de alguna manera registrándose como fenómenos en redes sociales, básicamente, o servicios de mensajería. Cuando hablamos de servicios de mensajería, estamos hablando básicamente de WhatsApp o Telegram, que menos usado, pero también se utiliza. Y también, lamentablemente, en algunos medios de comunicación, esto forma parte de una autocrítica que tenemos que hacer los periodistas. Las fake news, estas noticias falsas, insisto, ya era un fenómeno complejo
en otros momentos, y que se han manifestado con incidencia clara en la vida pública de algunas naciones. Recordemos, por ejemplo, el caso del Brexit, de esta decisión de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea o no, la elección de Trump, articulación de algunas organizaciones como Cambridge Analytica y Facebook, que incidieron en la proliferación de estas fake news, también la elección de Bolsonaro en Brasil, e incluso Cambridge Analytica, esta organización que terminó reconociendo operar de esta manera, influyó según su propia admisión en la elección presidencial del 2015 en la Argentina. Lo que yo quería decir es que este fenómeno de la... No sé si se ha cortado la comunicación. ¿Está escuchando ahí? Decía que esta fake news, que ya era un fenómeno global en redes sociales y medios de comunicación, se agudiza como un tema específico de la pandemia. Y es uno de los grandes desafíos que tienen los medios de comunicación en todo el mundo de manera global, porque este es un fenómeno obviamente global en la Argentina y también en Catamarca. Nos hemos enfrentado con este problema. ¿Por qué? Porque las fake news, habrá que decir que en algún momento son, digamos, de alguna manera versiones falsas que se lanzan a propósito para generar algún efecto, pero en el caso de la pandemia, además de eso, se han generado muchas noticias falsas en función de la poca información que se tiene respecto de la enfermedad o del virus que ha generado esta situación de emergencia a nivel global. Entonces, nosotros como Multimedios Ancasti, lo que nos propusimos en algún momento, apenas comenzado este fenómeno, cuando advertimos que realmente era un problema, digamos, que merecía la atención de todos y que no era algo que podía pasar inadvertido, nos propusimos básicamente dos cosas. Por un lado, evitar las noticias falsas. Por otro lado, no generar alarmismo en la población que vaya a generar de alguna manera también pánico, y en función de esa situación de pánico casi generalizado ante un virus desconocido, que además no solo es muy contagioso, sino que genera muchos fallecimientos, no generar ese pánico. Estas dos políticas nos planteamos concretamente nosotros. Respecto de las noticias falsas, hay modos de chequeo concretamente que se deben utilizar a partir de, digamos, no concretamente solamente en el tema del coronavirus, sino cada vez que abordamos un problema de implicancia social. Hay algunas reglas básicas de la buena praxis periodística que nos indican que debemos chequear las fuentes, que esas fuentes deben ser confiables, bueno, temas que no vienen al caso ahora, que en realidad los colegas más o menos conocen, y los que no son específicamente del ámbito periodístico entienden que los periodistas están de alguna manera capacitados para participar de estas estrategias de verificación de la información. Pero además, lo que es bueno para el caso de la pandemia en curso y que nos ha facilitado a nosotros la tarea en este momento, es el chequeo de portales o de sitios de verificación profesional de información, algunos generales sobre distintos temas de la vida pública nacional e internacional, y otros muy específicos respecto de lo que es el caso del coronavirus. Es una estrategia que se puede amplificar, digamos, no solo para los periodistas, sino también para los usuarios comunes. Hay algunos sitios de verificación que han sido muy efectivos. Uno de ellos es chequeado.com, es un sitio de verificación de información realmente de prestigio regional, es argentino, pero uno de los principales a nivel nacional, a nivel regional en Sudamérica, e incluso, yo te diría, de toda América, de todo el continente. Después está confiar.com, que es un sitio específico que generó la Agencia Estatal de Noticias TELAM para constatar algunas informaciones respecto del coronavirus.
Esta es una fuente de consulta del periodismo, pero insisto, puede ser consultada por cualquier ciudadano común. De todas maneras, un poco el rol de los medios en estos casos es evitar o funcionar de alguna manera como intermediario entre lo que es el usuario común, el ciudadano que no está consustanciado con la tarea periodística, y esta fuente. Pero de todas maneras, lo importante de este tema es vincular o de alguna manera reflexionar sobre que hay algunas fake news o informaciones falsas, noticias falsas, que tienen una importancia relativa. Es decir, supongamos, algún chisme de la farándula o alguna información menor respecto de la vida, incluso de temas más de fondo, como la vida política de los diputados, de los legisladores, respecto de algunas internas partidarias, generar alguna información de este tipo falsa, reproducirla, puede tener alguna implicancia que le reste credibilidad a los medios, pero que no impacta de manera importante en la vida o en la salud pública de las personas. En el caso del coronavirus, y que es el tema central de lo que estamos debatiendo en este momento, sin duda que una información falsa es de una suma gravedad. Es preocupante que estas fake news, estas informaciones falsas, noticias falsas, circulen en las redes sociales, que es donde generalmente circulan las noticias falsas, y de alguna manera hay responsabilidad en quien la genera, puede ser intencional o no intencionalmente, pero también aquel ciudadano que le pone compartir o reenviar, depende si esté, por ejemplo, en alguna red social, en un servicio de mensajería. Esto contribuye a multiplicar información falsa que puede ser atentatoria contra la salud de las personas. Ahora, si es preocupante que circulen en las redes sociales, es muy grave que circulen en los medios de comunicación. Y lamentablemente hemos tenido experiencias bastante nefastas en medios de comunicación de todos los ámbitos, en el nivel local, en el nivel nacional y en el nivel internacional. Incluso hemos tenido personas con, digamos, posiciones dominantes en el poder mundial que han difundido estas informaciones falsas. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Brasil, se han dedicado a promocionar como una manera, digamos, de alguna manera de llevar tranquilidad a la población, pero en definitiva terminaban generando un efecto contrario, promocionando sustancias que eran presuntamente curativas de este virus y no lo eran. Pero cuando esto encima está en los medios de comunicación, de los cuales la gente espera cierta seriedad en el tratamiento de la información, credibilidad respecto de la trayectoria que tienen, o los periodistas que ejercen allí, que se supone que son profesionales y que están de alguna manera tratando de chequear permanentemente esta información, lo que es preocupante en redes sociales se convierte en algo muy grave. Un caso particular para que, digamos, vamos teniendo ejemplos respecto de esto, es el caso del dióxido de cloro, que se promocionó incluso en un horario central de un canal de televisión nacional y una conductora de televisión que es reconocida, no reconocida quizás por la trayectoria periodística, pero sí es una persona popular que hace, digamos, varios años, ya más de 20 años que está en los medios de comunicación y que se supone que debe tener una información más o menos privilegiada, que promocionó esta sustancia que terminó no solo generando problemas de salud en algunas personas, sino después comprobándose de que generó un par de muertes, uno en la provincia de Salta, una persona que tomó dióxido de cloro, y un niño en la provincia de Neuquén, si no me equivoco en este momento. Lo que quiero decir con esto, por supuesto no se le puede adjudicar a esta conductora, que es Viviana Canosa, como todos ustedes sabrán, la responsabilidad directa de la muerte, pero sí tiene que saber que un medio de comunicación, en un horario central y sobre todo televisión nacional, tiene una responsabilidad a la hora de comunicar. Esto es respecto de las noticias falsas. Respecto de otro tema es el de la responsabilidad a la hora de informar. ¿Qué significa esto? Aún teniendo información más o menos chequeada, y quiero situarme ya en Catamarca y poner algunos ejemplos concretos,
no siempre la información que uno incluso, digamos, obedeciendo las reglas de la buena praxis periodística, tenga chequeada, se pueden difundir cuando se tratan de temas de orden público, en este caso de la salud pública sobre todo. Durante todos los meses en los que Catamarca no tuvo casos de coronavirus, recordemos que el primer caso que tuvo fue el 3 de julio, varios meses después del inicio de la pandemia a nivel global y del primer caso de la Argentina, hubo mucha información que anduvo dando vueltas por allí respecto de versiones de que había casos de coronavirus en Catamarca. Es más, hubo casos de activación de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad respecto de casos, digamos, de casos que tenían algunos síntomas compatibles con esta enfermedad y que se activaban y, digamos, por precaución, después se hacían los hisopados que correspondían o los análisis de PCR y se determinaba si había o no. En general todos dieron negativo. Nosotros, sin violentar alguna de las normas básicas del periodismo, podríamos haber publicado, medios de comunicación de Catamarca, algunos lo hicieron, pero en general hubo un buen trabajo en ese sentido, podríamos haber publicado que se activó un protocolo. Esto generaba pánico en la población. Es decir, si nosotros estamos diciendo todo el tiempo que se generó un pánico, que se activó un protocolo de coronavirus por un supuesto caso de coronavirus, estábamos todo el tiempo pensando en esto de que realmente se podía esto generalizar y generar un caos en la sociedad. Hay un caso concreto que quiero mencionar, el de una madre joven que tenía una niña con síntomas compatibles con el coronavirus, lo lleva al hospital de niños, cosa que no debería haber hecho porque en realidad en esos casos se convocaba a las autoridades para que vayan al domicilio. Bueno, un remis, lo que sucede en definitiva es que esta chica, esta nena, como tenía los síntomas compatibles con coronavirus, se activa el protocolo, se la aísla a la niña, se la aísla a la madre y se lo aísla al remisero, se lo lleva al Hospital Malbrán, que recientemente se había inaugurado en ese momento, se empiezan a hacer los hisopados correspondientes. Nosotros teníamos esa información y esa información además estaba dando vueltas por redes sociales. Si nosotros publicamos eso, en realidad incluso, ustedes saben, ha habido audios que han circulado de gente que conocía a la enfermera que la había atendido, a la nena esta, y que era un caso seguro de coronavirus y que las autoridades estaban ocultando ese tema, que ese es otro tema que podríamos incluso dejarlo, ya para no prolongarnos demasiado, en el tema del debate, el tema del conspiracionismo, esta idea bastante alocada de que todo es un complot para esconder cosas respecto de temas concretos. Bueno, nosotros teníamos esa información, preferimos no publicarla para no generar el pánico. Fuimos a la fuente, en este caso la ministra de Salud concretamente, demoramos un par de horas. A nosotros, como medio de comunicación digital, lo sabrán los colegas que están allí también, nos hubiera convenido publicar esta alarma de una nena que probablemente tenía coronavirus, nos hubiera generado un montón de tráfico, de visita, repercute publicitariamente y todo lo demás, como ya se imaginarán. Pero omitimos hacerlo, fuimos a la fuente, nos dijeron, mira, está pasando esto, es simplemente, casos como esto hay 30 o 40 por día, y efectivamente esto no sucedió. Porque quiero ir concluyendo para dar paso a otros colegas, decir que en este caso de temas de fondo de la salud pública, los medios tienen una responsabilidad fundamental, pero los ciudadanos también tienen una responsabilidad fundamental. Los medios lo tienen por una cuestión de carácter profesional. Es decir, el medio de comunicación no puede publicar una información falsa y no puede publicar rumores que puedan generar pánico en la sociedad. Pero los ciudadanos también tenemos una responsabilidad porque el avance de las nuevas tecnologías, las redes sociales se han convertido en una fuente de tráfico de información no tan potente como los medios, por supuesto, que además tienen otro prestigio. La gente que ve algo en el medio dice, bueno, esto debe ser cierto, por más que haya errores, por más que haya equivocaciones. Y en las redes sociales no tanto, pero, digamos, si nosotros compartimos información que no tenemos chequeadas, audios que aluden a situaciones que no sabemos si son ciertas, también estamos contribuyendo de alguna manera a generar una situación de
conflicto, puede llevar a tomar decisiones realmente complejas que tengan un efecto muy diferente y todo lo contrario a lo que se debe tener en situaciones de emergencia. Por eso, digo, los medios de comunicación tienen un rol importante, también los tienen los usuarios a la hora de apretar ese botoncito que dice compartir o reenviar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Además, los medios de comunicación, y con esto finalizo para darle la palabra a mis colegas, tienen una función fundamental en este momento, que es, a mi juicio, el de contribuir a que esta situación de emergencia mundial, cuando salgamos, tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria. Para eso debemos ir trabajando ahora. Y lo venimos haciendo. Los medios de comunicación de Catamarca yo creo que han hecho un buen trabajo. Particularmente me voy a hacer, de alguna manera, autobombo del multimedia Ancasti. Creo que todos los medios de comunicación, de alguna manera, han contribuido responsablemente en esta situación de ponerle un freno a la información falsa, de cuestionar los escraches a las personas que se han enfermado en algún momento. Hemos visto personas que han ido a los domicilios de la gente que se enfermaba a sacar fotos, a cuestionarlos, como si fuesen no enfermos, sino delincuentes. Y es cierto que muchos de los contagios se han hecho en Catamarca a partir de comportamientos irresponsables, pero eso no los convierte en personas que deban ser lapidadas por la sociedad. Y por otra parte, va a emerger, después de la pandemia, que en algún momento va a terminar, será en el 2021, en el primer semestre, en el segundo semestre, será probablemente en el 2022, no lo sabemos, va a emerger un mundo, una sociedad y un mundo diferente. Y los medios de comunicación tenemos que contribuir a que ese mundo diferente, esta sociedad y ese mundo diferente que emerjan post pandemia, sea mejor que teníamos hasta marzo de este año. Con esto finalizo y me parece importante que por ahí, si hay posibilidad de algún intercambio al final, se hagan preguntas respecto al funcionamiento de los medios o alguna otra cosa que pueda importar, pero me interesa escuchar ahora a los colegas de los otros medios. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Efectivamente ya están llegando algunas preguntas de los mensajeros. Así que rápidamente le damos paso a Gustavo Figueroa, jefe de redacción de Diario El Esquivo, para que nos comparta su visión de este momento acerca de los tips que habíamos adelantado. Gustavo, si podés desbloquear el micrófono, así podemos escuchar. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, ya que Marcelo ha abordado tan bien, digamos, el tema de las fake news, creo que no voy a abundar, salvo que haya un intercambio después al final. Lo que yo sí quería decir sobre ese tema, me parece que, a diferencia de otros momentos, de otro acontecimiento reciente o no tan recientes, lo que pasó en esta pandemia es que sí, había una sobreabundancia de información, es cierto, circulaban por canales oficiales y no oficiales, pero creo que desde el día 1 hubo un esquema de comunicación oficial que nos estuvo proveyendo de data actualizada. Creo que es cierto que circuló mucha información falsa, pero la gente siempre tendía a tener de referencia lo que publicaban los medios. La radio, los diarios, los digitales que tengan cierto reconocimiento. Entonces, me parece que una circulación de fakes, a mí tanto a la información respecto a que había pasado esto o lo otro, no me preocupaba tanto en cuanto a que siempre al final del día estaba la información oficial de los infectados, de los recuperados, de los muertos, y lo seguimos teniendo en este momento, digamos. Así que de ese lado no lo veía tan preocupante. Sí me empezó a preocupar cuando aparecieron los primeros casos acá en Catamarca y
que algo que habíamos visto en otro lado del país, que recién al final se empezó a ver acá, precisamente cuando aparecieron tarde, que era el scratch a la gente, a los infectados. Que se divulgue la información de los domicilios, que se intente ir a la casa a escracharlo, me parecía tremendo. Afortunadamente no pasó de ahí, creo que se contuvo bien todo lo que se podría haber generado, se lo contuvo a tiempo. Y en ese aspecto creo que sí, la respuesta oficial a todo el marco de la pandemia ha sido adecuado. Por ahí hemos visto ahora últimamente cierta descoordinación, esto de volver a fase 1, pero no tan fase 1, me parece que ahí se dio con un poquito de duda, pero en general las medidas que se venían tomando, los voceros designados, la gente que estuvo hablando, dio ciertas garantías, o muchas garantías a la gente, de que podía contar con información adecuada, o precisa, o fidedigna. El problema creo que ha sido también que mucho de lo que ha pasado, lo que ya viene pasando y va a seguir, es que no se sabe bien qué va a pasar. Ahora tenemos información que la vacuna, no sé, la de Oxford, no era tan buena o hay un problema en la fase de prueba, entonces vamos y volvemos sobre los mismos temas. Estamos en fase 4, muy adelantados, íbamos hacia el 0 en una semana, miren todo lo que pasó, digamos, fase 2, fase 1, tenemos 7, 8 casos por día, entonces la dinámica de esta pandemia creo que genera toda esta situación de una incertidumbre generalizada. Entonces todo el tiempo hay certidumbre y todo el tiempo se están desarmando esa certeza. Entonces creo que estamos jugando con eso, digamos, todo el tiempo. Lo que yo quería contarle un poquito es sobre lo que pasó en los medios, al menos en el nuestro, supongo que en el ANCASTI también, en el momento en que hubo que reorganizar el trabajo. Nosotros desde el día 1 de la pandemia estamos trabajando, nunca estuvimos exceptuado el día 1 y hubo que seguir haciendo un diario con las lógicas restricciones que imponía el contexto este. Entonces, me parece que el primer desafío que tuvimos como medio, como diario, fue cómo trabajar, cómo diseñar una agenda diaria, cómo seleccionar temas, cómo enfocarlo a las noticias, teniendo una parte del staff en la casa y otra en la redacción. Aún hoy nosotros, por ejemplo, tenemos un periodista que vive en Chumbicha, o sea, hace 6 meses que no viene a trabajar. Tenemos gente que por problemas de los colectivos, por el horario de salida, tampoco puede venir a la redacción. Entonces, ¿qué pasó? Todo ese primer mes y medio fue bastante complicado porque teníamos que mandarnos por WhatsApp. Todos sabemos que WhatsApp no es una herramienta tan efectiva para trabajar, pero se usa, digamos. Entonces tuvimos que tratar de lidiar con gente que estaba en la casa, que no podía salir, lo que está en Chumbicha, por supuesto que no puede ir a hacer notas, entonces depende exclusivamente del teléfono o de lo que le llega por correo oficial, y sobre eso ir armando agendas que sigan siendo atractivas y competitivas para el lector y para la dialéctica esta que tenemos con los otros medios de comunicación. Creo que ese ha sido el primer desafío. Cómo incorporar la tecnología, hubo que adaptar a las máquinas, incorporar redes de alta velocidad, empezar a trabajar desde el lado tecnológico para apoyar esta nueva situación que era mantener el esquema clásico de trabajo, o sea, el diario normal, tal vez un poco reducido en páginas, pero el mismo de siempre, con estas particularidades de tener un teletrabajo que no estaba programado. Si nosotros hablamos en febrero de teletrabajo, nadie sabía de qué estábamos hablando, digamos, ahora hay leyes y todo eso. Entonces me parece que hay una cuestión de adaptación permanente que tuvimos desde el día 1 de la pandemia y que lo seguimos haciendo en este momento. Después otro punto, otro desafío que tuvieron los medios, al menos los gráficos, fue cómo sobrevivir. A ver, caían las ventas, la gente no estaba en la calle, se perdieron auspiciantes, que son las concesionarias de auto, por ejemplo,
y bueno, ya no iba la gente a las concesionarias, entonces levantaron pautas de autos. Entonces se caían auspiciantes, se caían las ventas, hubo algunos apoyos del gobierno, pero fue un desafío mes a mes, pagar los sueldos, se mantuvo todo el staff de personal, incluso se incorporó gente, recursos en el digital, en los digitales. Entonces me parece que ese fue otro desafío que tuvieron los medios en este contexto. Y todo eso fue solamente para seguir brindando el servicio informativo que se venía dando, que siempre trata de dar la información más precisa, más rigurosa, chequeada, todo lo que uno sabe de cómo debe ser el trabajo periodístico. Y bueno, digamos, básicamente eso, si quieren después debatimos sobre el tema de las fakes. Yo quería más o menos aportar desde ese lado del día a día de los medios y que bueno, todavía seguimos, como dije yo en alguna nota que por ahí publicamos, que el tema tuvimos que adaptarnos todos, nos seguimos adaptando y esto va a ser, yo con el tema de que volvamos a que haya un mundo cambiado después, esto no estoy tan seguro, me parece que apenas recobremos la normalidad, si hay una vacuna y nos devuelve normalidad, tal vez no cambiemos tanto, pero sí creo que hay una obligación, me parece que ya en términos ecológicos, ambientales, humanos, sociales, de modificar algunas pautas de consumo, algunas pautas de convivencia que sin esa, que no podemos seguir manteniendo las lógicas viejas. O sea, estamos casi obligados a hacer hacia algo nuevo, pero a hacer un trabajo complejo, digamos. Bueno, eso quería, le doy lugar a otro colega. Gracias, Gustavo. Rápidamente, ahora, bueno, un enfoque distinto, recién acabamos de escuchar medios escritos. Luis Rodríguez, Radio Valle Viejo, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes para mis colegas, así el rector, a vos José, muchísimas gracias por la invitación. Escuchando atentamente lo que planteaba Marcelo y Gustavo, hay algunas coincidencias, algunas disidencias en cuanto a la visión, porque creo que desde el momento mismo consolidado como sociedad, rigen principios de orden jurídico y legal. Ni hablar de aquello de la moral. Yo cuando ustedes empiezan a hablar del tema de la fake news y todo, yo lo califico en algunas cosas la inmoralidad que gobierna esta sociedad. Así nos ha pasado en montones de oportunidades y con muchos casos. Quizá con la pandemia se agravó muchísimo más este tema de aquellas cosas de las cuales nosotros no podemos ser jueces y parte para saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Lo tenemos que hacer en función de ese chequeo que hablaba Marcelo, de esas versiones falsas, de esa responsabilidad profesional, de la responsabilidad ciudadana que tenemos, pero acá hay que marcar algo. Hay responsabilidades institucionales que también los medios nos tenemos que encargar de marcarlas. Creo que hay responsabilidades institucionales que no se cumplieron y creo que hay aquellas que incluso se fueron esquivando para decir no es responsabilidad mía, es responsabilidad de la sociedad. Por eso digo, nosotros quizá como comunicadores, formadores de opinión, tenemos también que tomar este estado de situación en el que nos puso la pandemia y saber, por una parte, que en los medios vamos a tener que ayornarnos no solamente con esta cuestión de la tecnología, que bien lo marcaba Marcelo y Gustavo. Acá hay otro tema. Creo que por años siempre lo hemos discutido y por eso en la gráfica, en los digitales se lo hace, el tema de los llamados columnistas o periodistas especializados. Y nosotros en los medios, no sé si tenemos muchos médicos especialistas en epidemiología para que todos los días nos estén dando una cátedra de qué es lo que debemos comunicar y cómo lo debemos comunicar. Ni tampoco nosotros tenemos el conocimiento acabado para saber cómo lo tenemos que hacer. Ni siquiera incluso algunas autoridades lo tienen, porque no saben comunicar, saben de su tema específico, pero no lo saben comunicar. Entonces como que queda librado a que cada comunicador o cada medio con su línea editorial tiene la responsabilidad de comunicar cómo y qué este tema de la situación epidemiológica. Y ahí es donde creo que empieza a hacer ruido, porque muchos se contagian del tema de la fake news, de la información falsa, creen que es lo que le va a vender, creen que es aquello que va a contribuir a la sociedad. Marcelo ponía muy bien el caso del remisero, cuando apareció este tema de la niñita en el hospital.
Y yo recuerdo que si esto no era por el remisero tampoco se conocía, ¿eh? No se conocía por las autoridades. Nosotros lo hemos conocido de inmediato, pero por el remisero. Entonces, por eso habla de esas responsabilidades, en donde el remisero lo primero que cuenta, traje una señora con una nena sospechosa de COVID. Claro, todo el mundo nos alertamos. Pero ¿quién sabía si el remisero decía la verdad o mentía? ¿Quién nos dijo inmediatamente en el Hospital de Niños Eva Perón es cierto o no es cierto? Tuvimos que ir nosotros como periodistas a indagar en el tema, cuando oficialmente se tendría que haber hecho otra cosa. Por eso digo que en este ayornamiento en el que tenemos que entrar los medios de comunicación, también hay un principio de orden que lo debe establecer, en este caso, no digo Estado, porque Estado somos todos, ¿no?, dentro de la democracia, lo tienen que establecer los gobiernos. Aquellos que nos gobiernan son aquellos que deben establecer estas pautas de orden jurídico, de orden legal y el de la comunicación. No podemos estar a expensas solamente en este tema de la pandemia, esperando un parte a las 9 de la noche. ¿En qué estamos viviendo? ¿De qué manera estamos viviendo? Y démosle gracias a Dios que en Catamarca, después de 150 y pico de días, no hemos tenido caso. Pero ¿por qué ahora en esta época todos los días tenemos que estar con el corazón en la boca sin saber lo que nos está pasando? Capaz que esa inmediatez de la que hablaban ustedes de los medios de comunicación, tal cual les toca a Marcelo y a Gustavo con el tema de los digitales, en este tema de esa, yo digo, hasta sana competencia de la publicación cotidiana, a toda hora que tenemos los medios como las radios, ahí nos juega en contra varias cosas, porque tenemos que chequear fuentes, tenemos que revisar si no es información falsa, pero también sabemos que tenemos que dar la información a determinado horario de lo que está pasando. Y muchas veces las autoridades esto no lo entienden, de cuál es el verdadero rol nuestro. Entienden que es el rol de ellos, pero a las 9 de la noche. Y me parece que estas cosas también hacen a esa inmediatez, a esa calidad y a lo que tenemos que ponernos como desafío nosotros desde los medios, porque debemos ser responsables ante cualquier adversidad. Hoy nos tocó el COVID. Y mañana nos va a tocar otra cosa. Hoy en el día del tema del suicidio. ¿Cuántas veces hemos participado en charlas? Hoy, gracias a Dios, a esta tecnología vía Zoom, pero hemos participado de seminarios en donde hemos hablado cuál era el rol que jugábamos nosotros ante el flagelo de los suicidios. ¿Qué fue lo que hicimos? Creo que Marcelo se debe acordar. Hemos asistido a distintos seminarios y lo primero que dijimos, basta, che, no lo pongamos más en tapa. No es más título en un informativo que lo encabece. El suicidio es una muerte más. Y entonces creo que esas cosas son las que fueron contribuyendo, porque en algún momento hasta nos hicieron responsables de que por la difusión de un suicidio nosotros éramos responsables de un disparador. Yo no quiero tampoco ser responsable como línea editora de un medio a que me responsabilicen por publicar tal o cual noticia cuando la noticia es real. El suicidio sucedió. El tema es cómo y le damos forma a cada una de estas cosas. Con la pandemia me parece que nos vamos a tener que adaptar exactamente a lo mismo. Pero bueno, es una gimnasia que la estamos viviendo todos los días. Esto no es algo que está en un manual escrito y creo que sí tenemos esa responsabilidad, el caso de Marcelo, Gustavo, de Noelia, todos, yo digo hasta trazar alguna línea de cátedra de lo que vamos a tener que hacer de aquí en adelante, porque es muy fuerte este avance de la tecnología, aquello que hablábamos de las fake news, y lo que nos va a corresponder de aquí en adelante en cuanto a esa responsabilidad de vincular lo que es esa verdadera publicación con aquellas responsabilidades, no solo por la pandemia, sino en otras actividades que sabemos que también le hacen mucho daño a la sociedad. Y cito quizá esto que estuvo en debate estas últimas horas, el tema de los policías. ¿Y qué pasa? ¿Es culpable el policía? ¿Es culpable el Estado? ¿Es culpable la sociedad? ¿Los familiares? ¿Está bien que hagan una protesta? ¿Está bien que saquen los patrulleros? Hay cosas que se deben publicar porque están sucediendo. Ahora, la forma, el cómo y cuál es el posicionamiento que los medios le damos a cada noticia, creo que eso sí, en algo de lo que decían mis colegas, cabe a las responsabilidades y de qué forma somos actores en estos cambios que tiene la sociedad, el país y el mundo. Así que esta es mi postura con respecto al disparador, digamos, que tiró Marcelo y Gustavo, con respecto al tema de que me parece que también nos debe preocupar desde los medios de comunicación de esos principios, pero de orden moral, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. El turno de Noelia Tapia López. Escuchamos, Noelia, adelante. Si desconectás el micrófono, conectás, perdón, el audio. A ver si podés escucharnos. Ahí está, hola. Ahí estamos.
Adelante. Está. Bueno, no voy a hacer más hincapié en lo que dijo Marcelo porque es tal cual el tema de las noticias falsas y cómo nos han atravesado, pero sí me gustaría en ese punto hacer hincapié en algo que de hecho a todos los periodistas nos ha pasado durante la pandemia, que es el rol que tuvieron las redes sociales, la aparición de nuevas redes sociales, como por ejemplo TikTok, que fue un fenómeno bastante importante durante el tiempo que la gente estuvo en cuarentena, también el rol de cada uno como periodista y esta especie de conversión en la cual vamos, que es el periodista como influencer, que si bien, como decía Luis recién, el tema de la inmediatez de la noticia, hubo muchos periodistas que trabajaron con sus redes y fue muy importante el trabajo que realizaron. Eso ya marcó una tendencia de que no se puede dejar de mirar las redes sociales como no un medio de comunicación, sino de hecho también hay que adoptarlas, sumarlas. De hecho, ambos diarios y también Radio Valle Viejo vienen trabajando fuertemente en eso. Nosotros intentamos mutar, de hecho hace poquito lanzamos el Noti TikTok, también como una nueva versión de lo que es la noticia en la inmediatez y en 60 segundos. Y también para un público más joven, que por ahí es el público que no tiende tanto a leer un diario o no tiende tanto a quedarse a ver un noticiero completo. Entonces creo que es muy importante empezar a analizar este rol que los periodistas tenemos y estamos comenzando a tener en cada uno como fuente de información mediante sus redes sociales. Eso sí me pareció muy importante destacar porque todo lo que fue tecnología durante esta pandemia fue algo que se ha explotado y mucho. Y me parece que es una discusión que deberíamos empezar a generarlo, sobre todo con las camadas más jóvenes de periodistas, porque vienen realmente con un chip totalmente diferente al tal vez de la prensa escrita y hasta inclusive el de la televisión tradicional, porque hoy también la tolerancia que tiene una persona para consumir cosas a demandas, por ejemplo, Netflix hizo que en su momento la gente empiece no a querer ver tele, sino a querer consumir algo puntualmente. Los youtubers, que hoy los jóvenes vienen consumiéndolo, también hace que la gente empiece, las generaciones nuevas sobre todo, a consumir cosas a demanda. Donde el desafío es también poder hacer todo esto que sabemos que es el ABC del periodismo, de brindar información confiable, rápida y poder llegar al público como un doble desafío, porque hay que hacerlo y hay que hacerlo también un poco más personalizado, apuntando a públicos en general. Eso como debate que me parece que es muy interesante empezar a abordarlo, sobre todo por este tiempo y porque no sabemos qué alcance puede llegar a tener la pandemia. Hay quienes dicen que no vamos a volver a la realidad que conocíamos, hay quienes dicen que tal vez sí, que esto es un tiempo nada más. Así que creo que es mínimamente un debate, pero no tenemos por el momento un futuro tan claro de hacia dónde estamos yendo, cuál va a ser el después de la pandemia, sobre todo, por ejemplo, con lo que pasó con la vacuna en Oxford y todo lo demás. Creo que son debates muy interesantes para empezar a analizarlo y para también empezar a sumarlo como herramientas en cada una de nuestras redacciones, en cada una de nuestras radios también y, por supuesto, nosotros en el canal. En cuanto a lo que decía Gustavo, también sumarle que, bueno, a nosotros nos pasó, por ejemplo, los protocolos que se activan en los canales de televisión a nivel nacionales, que dividen en 2 o 3, al ser un canal tal vez un poco más chico, también nos ha obligado a tener que empezar a plantearnos los roles, empezar a trabajar fuertemente y a ver cómo planteamos sobre todo estas herramientas tecnológicas en la casa de cada uno, porque hoy hay periodistas, como hay editores que están en sus casas, y hacer el circuito de elaboración de un programa televisivo, por ejemplo, con personal desde la casa, también fue un desafío muy grande que nos ha costado un poco de trabajo. Manejar también el humor social, porque abordar la temática del COVID, que sabemos que en su momento tenía toda la atención de la sociedad, y tratar de dosificarlo, porque la vida sigue y va a continuar en pandemia, post-pandemia, con más o menos casos. Entonces, tratar de manejar esto de no la sobreinformación sobre la temática del COVID para no llegar a asustar o alarmar,
el brindar y el tratar de chequear la mayor cantidad de veces los datos, porque las noticias falsas justamente hicieron que muchas veces aparezca una publicación de Facebook que parecía oficial o que parecía que era de una página oficial que no lo era. Entonces, todas esas cosas también han sido herramientas en las cuales tuvimos que ir trabajando y se han planteado en el día a día, en la redacción al menos, aquí en el canal, de cómo manejarlas, cómo tratarlas. Como lo decía, el teletrabajo también ha sido una herramienta que nos sirvió mucho, que hizo que cada vez también, cada día sea un desafío dentro del canal, porque bueno, en momentos inclusive estuvimos cerrados 14 días en medio de la pandemia, tuvimos que hacer un noticiero por internet, que también nos llevó a tener que, sobre la marcha, también empezar a instalar medidas, porque creo que nadie se imaginaba, si bien sabíamos la existencia de la pandemia, en un momento Catamarca fue una burbuja, entonces nadie se imaginó y se preparó fehacientemente tan bien para decir cómo lo hacíamos. Y por más que nos hubiéramos planteado los escenarios y nos hayamos preparado, el ponerlo en práctica a veces no es lo mismo que todas las teorías que uno lo pueda tener. También manejamos mucho el tema de el hartazgo. Hubo un momento donde la gente se cansó del tema del COVID. Creo que también eso se los ha visto, lo han reflejado más que nada medios nacionales en cuanto al de la gente, de la cuarentena, de esa cuarentena que era eterna, que parecía no terminar más, que hizo que la gente empiece también a tener cierto cansancio, cómo se empezaba a trabajar. Eso también era un tema de decir cómo seguimos brindando información en cuanto a hay que cuidarse, hay que respetar los protocolos, si la gente estaba con un poco de cansancio en su humor. Y también el humor del periodista, porque, por ejemplo, nosotros al estar un poco más expuestos, por ahí el humor del periodista en cuanto a salir a la cámara y demás, y tener que decir, cumplir la cuarentena, y son personas que están atravesadas también por sentimientos, por emociones, que tienen familia, que estaban preocupados, también jugaba otro papel fundamental al momento de plantearse de cómo íbamos a brindar cada una de las noticias, que fueron temas de debates y que tratamos de sortearlo cada día. Pero sin duda, hoy creo que el tema más importante que deberíamos plantearnos los periodistas, además de las falsas noticias y de cómo empezamos a plantear el teletrabajo, porque tranquilamente puede ser una opción, más en las redacciones, tal vez sea un poco más fácil, no lo sé, que no lo viví así, me tocó desde el lado de la televisión, pero creo que son temas en los que nos podemos empezar a plantear, porque bueno, creo que muchos empezamos estudiando periodismo con una pantalla, hoy estamos resolviendo prácticamente nuestra vida laboral desde el celular, que tiene que es una herramienta de trabajo, en la que estamos constantemente trabajando. De hecho, todos los medios tienen hoy su canal de YouTube, sus transmisiones en Facebook, tanto los diarios, también la radio. No sé si la radio por ahí la tiene, Luis por ahí me puede sacar de la duda en un ratito, pero sí creo que nos tenemos que empezar a plantear el tema de las redes sociales y el alcance que tiene, pero no tan solo como un tema que surge cada tanto, sino plantearlo con un debate mucho más fuerte, porque realmente hoy las redes, hasta inclusive a los medios de comunicación, nos están dejando un poco, no quiero decir obsoletos, pero nos están dejando en un segundo plano, porque si hay algo que nosotros por ahí no decimos, se nos escapa de la agenda, las redes están para mostrarlo. Si hay algo que quiere plantarse como una información tal vez no del todo verdadera, con algún sentido en particular, también las redes están ahí y están haciendo uso y manejo de todo ese tráfico de información, más allá de las líneas editoriales que podemos plantearnos o no, y también nos sirven para manejar todo lo que tiene que ver con el humor de las personas de la sociedad en cuanto a lo que estamos o no diciendo, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces creo que hoy sí, post pandemia o mediante esta pandemia, no podemos dejarlas como una mera herramienta, sino tenemos que plantearlo como una herramienta muy importante, no secundaria, sino muy importante con la que estamos trabajando y que tiene un alcance mucho más grande del que todavía
tal vez somos conscientes que tienen. Eso como aporte desde el trabajo que venimos realizando y que me parece que deberíamos de tener también como un debate importante en cuanto al abordaje de las noticias que estamos realizando en medio de toda esta situación que, repito, no tenemos un panorama del todo claro hacia dónde va a terminar, si realmente va a cambiar toda nuestra realidad o no lo va a hacer, o va a cambiar a medias. Y porque estamos también en un momento donde Catamarca me parece que está en el medio, en comparación con el resto de las provincias de la región. Entonces estamos en una situación que todavía tenemos un poco de tiempo para empezarnos a plantear algunas cosas y estrategias para seguir trabajando y ver o tratar de avisorar hacia dónde vamos. Gracias, Noelia. Bien, muchísimas gracias a los expositores. En primer término, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones. Vamos a dar lugar a las preguntas, que para una cuestión de orden, si las pueden pasar a través del mensaje, preguntas, y si quieren poner el destinatario para que responda, lo pueden hacer. Yo ya he recibido vía WhatsApp una pregunta, y esta va para Luis Rodríguez, ¿sí? ¿Cómo cree que el Ministerio de Salud o el gobierno provincial puede mejorar la comunicación diaria sobre la situación sanitaria en cuanto a la pandemia COVID-19? Luis. Bien, gracias, José. Me están escuchando bien ahí, ¿no? Perfecto. Yo creo que puntualmente esto se mejora teniendo una cuestión un poco más aceitada. Creo que nosotros en los medios tenemos esa posibilidad, casualmente con la exposición de los chicos, de Marcelo, de Gustavo y de Noelia. Terminamos coincidiendo en que nosotros, minuto tras minuto, estamos tratando de filtrar, de revisar antes de publicar algo. Bueno, me parece que desde los medios oficiales, y a uno le cabe la responsabilidad porque estuvo también ligado a esta responsabilidad oficial de la comunicación, debe tener precisamente hoy en tiempos de pandemia esa agilidad que se necesita. Esto no está librado solamente a una responsabilidad institucional de decir la conferencia de prensa y listo. Me parece que hay otras vías de comunicación, sobre todo porque recién lo estaban desarrollando mis colegas, esta inmediatez que se requiere a partir de una alarma, una sirena que se prendió durante la jornada, debe haber alguien abocado inmediatamente a pasarnos esa información oficial a los comunicadores, a los medios de comunicación, para poder soslayar, para poder suavizar de qué manera es el mensaje. Cada uno con su línea editorial, pero que sin lugar a dudas no se convierta en ese título despampanante que sin lugar a dudas es lo que motiva que la sociedad se ponga en guardia y que no sepa lo que está pasando, reitero, hasta las 9 de la noche. Me parece que hay cosas que en el transcurso de esto, que si bien no lo hemos vivido como lo vive el AMBA o lo vive otras provincias como Santa Fe y Córdoba o la pobre Jujuy, que lamentablemente le explotó en las manos esta bomba de tiempo, tampoco supieron comunicar de qué manera iban a llegar con los medios de comunicación mucho más rápido de lo que pretendía llegar el Estado. Me parece que en ese sentido a veces los gobiernos no saben utilizar esta herramienta de la comunicación inmediata con los medios de comunicación, salvo cuando por cuestiones políticas le conviene que algo se diga rápido. Y esto me parece que sí es un error a corregir y creo que debemos contribuir todos, ¿no? Nosotros desde los medios privados debemos contribuir muchísimo a esto porque mejoraría la calidad de comunicación y se podría hacer que esa información estatal, la información gubernamental, sea la que se posiciona como oficial, nos da como herramienta a nosotros esa veracidad y por otra parte no nos ponemos nosotros en tener que investigar todo, sino confiar realmente, que esa información sea confiable y emana de las autoridades que son aquellos que yo dije recién, que tienen una responsabilidad jurídica y legal, porque si no, sin lugar a dudas, por cualquier emisión de cualquier noticia, pasa a ser nuestra la responsabilidad legal y jurídica de qué es lo que hemos comunicado. Bien, tenemos otra pregunta para todos. Tengan atención. A 6 meses del comienzo del aislamiento, hay fuertes presiones por liberar actividades y pases. A todos. ¿Creen que hay una campaña de miedo instalada por el gobierno nacional? Marcelo.
Yo lo que creo es que la estrategia planteada a nivel, pero no solo del gobierno nacional, porque acá creo que hay un error. Hay como dos posiciones, el gobierno nacional, por un lado, así aparece por lo menos el gobierno nacional por un lado, y la oposición por otro. En realidad, quienes tienen responsabilidades de gobierno están unificados en el criterio de restringir actividades cuando haga falta y liberarlas cuando también sea posible. Yo creo que esta estrategia que han compartido el gobierno nacional con algunos gobernadores y, por supuesto, algunos intendentes, creo que los intendentes han sido los que más restricciones han puesto, incluso en algunos puntos de manera absolutamente exagerada, en la restricción de circulación, por ejemplo. Pero lo que digo es que esta estrategia que se generó en marzo y que durante varios meses se mantuvo de aislamiento fue exitosa en la medida en que impidió que todos los casos se dieran de manera, los casos de coronavirus, de contagio, se dieran de manera, digamos, simultánea, y esto complicara, por un lado, la capacidad del sistema de salud de asumir digamos, de contener a todos estos enfermos. Por otro lado, también sabemos que a partir del transcurrir de algunos meses se fueron encontrando algunas estrategias digamos, de tratamiento que, sin ser del todo eficaz o exitosas, han disminuido notablemente la letalidad de los casos. En ese sentido ha sido exitosa. Ahora, 6 meses después no podemos seguir manteniendo una restricción de las características que teníamos en los primeros meses. Entonces, yo soy partidario, creo, en función de la experiencia, cada uno puede tener su opinión en un tema, porque nadie es especialista, ni siquiera los infectólogos, porque estamos ante una realidad nueva, si bien ellos tienen muchos más elementos técnicos para opinar, pero yo creo que en este momento hay que, digamos, con la experiencia que se ha acumulado en estos meses, saber que hay momentos y circunstancias en los que hay que restringir cosas, pero la tendencia es liberar aquellas cuestiones que tienen sobre todo que ver con la vida de la gente, con la vida perdida, con la vida económica de la gente, porque en realidad se ha constatado en todos estos meses que las mayores fuentes de contagios son las reuniones sociales que, aunque cueste para cada uno de nosotros, se pueden todavía evitar. Es decir, se pueden restringir de alguna manera, no digamos de la manera exhaustiva que se hacía en los primeros meses, pero evitar esas concentraciones, los asados, las fiestas, en las que encima hay un contagio que se puede evitar, que se pierde la distancia social, que se toma del mismo vaso, las mateadas. Y por otro lado, ir liberando actividades económicas que tienen, por otra parte, protocolos estrictos para cumplir, de modo que eso puede ir, de alguna manera, solucionando algunos de los problemas que tienen los actores económicos, los trabajadores informales, que la han pasado muy mal porque el IFE es una ayuda, pero por supuesto es un paliativo apenas, o de otras actividades que de a poco se van normalizando, entre comillas, digamos, que se van poniendo en funcionamiento y que, como tienen ciertos protocolos que más o menos se respetan, no generan contagio. Entonces, volviendo a la pregunta, me parece que ha llegado un punto en el que tenemos que encontrar cierta flexibilización en algunas cuestiones, pero tener cierto cuidado. El Estado no puede estar ausente, porque si bien es cierto que cada vez hay más responsabilidad individual y social, el Estado no puede ponerle, el papá Estado no puede ponerle la pistola en la cabeza a los ciudadanos para que hagan o dejen de hacer determinadas cosas, pero tiene que tomar ciertos recaudos, porque si no, y lo saben, por ejemplo, algunas personas o algunos mandatarios, como el caso de Gerardo Morales en Jujuy, que dijo, bueno, no, vamos a empezar a liberar, en mayo tenía Jujuy 5 casos nada más, no, vamos a empezar a liberar actividad, así, a tontas y a locas, y hoy tenemos esta realidad. Jujuy tiene una de las tasas más altas después de la ciudad de Buenos Aires de contagios respecto a la cantidad de habitantes. Por eso hay que ser muy cuidadosos en esto. No podemos tener una cuarentena estricta a esta altura, no podemos vivir de cuarentena, pero tampoco tenemos que dejar todo librado al azar.
Gracias, Marcelo. Gustavo, ¿cuál es tu postura? Yo creo que las primeras 2 o 3 semanas, cuando se declaró la cuarentena y había consenso unánime que era la medida que había que tomar, y creo que era la medida que había que tomar, se podrá discutir si fue muy anticipada, más o menos. Yo creo que sí había una sensación de peligro, había algo, un riesgo que nos podíamos morir, de que había algo que se estaba esparciendo y que podía ser muy complicado. Yo, al cabo de 2 o 3 semanas, me acuerdo que ya empezaron ciertos discursos, los que habían estado primero muy a favor de la cuarentena, empezaron a relativizar. Pero yo creo que ha pasado y que desde el día 1 también el gobierno tuvo que lidiar con eso, es como, sabiendo que la única forma de frenar esto es una vacuna que no, en el mejor de los panoramas iba a estar por lo menos 1 año y medio después, y que había que inocular a la población 2 años, digamos, cómo lidiar con una medida que a nadie le gusta, que es meter a la gente en la casa, no le gusta ni a ellos, creo que, y a nosotros por supuesto no, y cómo a medida que van pasando las semanas y los meses después, cómo seguir manteniendo legitimidad para que esa medida se mantenga, que siga reconociéndose en una mayoría de la población. Esa medida es legítima y lo que hay que hacer es estar dentro de la casa, o por lo menos si uno sale, respetar las medidas preventivas. Lo de las reuniones sociales, y bueno, era también como imposible de controlar. Eso ahí hubo un discurso también del tipo, bueno, vamos a sancionarlo, vamos a multarlo, vamos a detenerlo. Era la foto del momento, pero después no se conocían por lo menos las mismas. Entonces la gente empezó también a entender que no era tan grave incumplir la cuarentena. Eso fue un tema. Yo creo que la cuestión ahora pasa como cómo se están dando legitimidades del Estado a determinadas medidas que son las que evitan que ya, esto se... Muy hermoso. Bueno, ahí le vamos a pedir a los asistentes que cierren sus micrófonos, porque se están filtrando audios que impiden escuchar claramente los conceptos de Gustavo. Silvio Dinamadín creo que tiene abierto el micrófono. Ahí. Gustavo. Entonces creo que el tema es cómo mantener legitimidad y seguirla manteniendo. Por lo menos tenemos todavía un horizonte muy largo, ¿no? Estamos hablando de 1 año o menos, bueno, póngale julio del otro año, como para no desesperar. Queda un trecho largo, hay que seguir sosteniendo medidas preventivas que me parece que sí son básicas, que son las que sabemos todos, digamos, no es que nosotros tengamos que informar nada y que la gente tenga que anoticiarse. Como dice Marcelo, tiene razón, hay que ir liberando cosas, hay que ir abriendo, pero manteniendo estas medidas básicas. El tema es cómo seguirlas sosteniendo y cómo el Estado va a lograr que siga habiendo consenso para que esto se sostenga. Todavía estamos hablando por eso de meses, que va a tener que ser una situación parecida a la de ahora. Y después que el sistema de salud pueda lidiar con, con los casos, nosotros no tuvimos todavía 3 meses después de toda la situación de cuarentena, recién tuvimos el primer contagio acá en Catamarca, no tuvimos muertos todavía. Entonces hay que ver qué va a pasar cuando aparezca el primer enfermo grave. Toda la mayoría de los enfermos en Catamarca son o asintomáticos o cursan síntomas muy leves. Hay que ver qué pasa si aparece un caso grave, si se empieza a llenar la terapia del Malbrán, si aparece un muerto. Creo que ahí va a ir cambiando la situación, pero como viene hasta ahora, y bueno, es cuestión de ver cómo sostenemos todo esto, ¿no? Porque también es una cuestión de cómo lidiamos con las necesidades de la economía, con los de los pequeños comerciantes, la gente que necesita que esto esté funcionando, y la medida preventiva, sanitaria, la política sanitaria, si quieren. Básicamente eso. Gracias, Gustavo. Por ahí te refresco la pregunta, querido Luis. Tiene que ver con esta, si cree que hay una campaña de miedo instalada por el gobierno, y respecto a las fuertes presiones que hay para liberar actividades y pases. Luis.
No, para nada, José, para nada me parece que haya una campaña del miedo, me parece que son algunos actores de la sociedad que se están emparentando con estas cuestiones, ¿no? Lo hemos atravesado en distintas etapas de la vida democrática de la República Argentina. Hay quienes se embanderan detrás de algunas cosas y a mí me preocupa mucho este tipo de situaciones. Bien lo explicaba Gustavo recién y mismo Marcelo. Debemos ser conscientes de algo. El rol que tiene el Estado, el rol que tenemos nosotros como comunicadores y la sociedad en algunos casos está perdiendo el verdadero rol que debe tener. Este tema de aquellos que están fagocitando a través de las redes sociales o como decíamos al principio de la fake news, han posibilitado que mucha gente entre en pánico. Y yo creo que por eso yo apuntaba al tema del rol del gobierno, al rol del Estado, porque si bien marcamos en la estadística Catamarca, podemos superar el centenar de casos ahora en un total acumulado desde que empezó la pandemia, no nos olvidemos que nosotros acá, primero, somos la única provincia que no tenemos muertos. Somos la única provincia que hasta el momento no utilizó un respirador para infectados por COVID-19. Entonces, también el hecho de que la gente se desespere, nosotros tenemos una obligación de contarle a la gente, esperen que estamos bien, no nos ha tocado lo peor de la pandemia, por más que hayan pasado 170 y pico de días, pero sí el Estado tendría que haber hecho lo que dijo Marcelo, de que ante esta petición que hay de sectores económicos que quisieron igualar la pandemia con el tema económico, hay que saber diferenciar, hay que ser muy frío en ese momento y hay que utilizar el sentido común. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que en Catamarca estamos adoleciendo de una política en la cual primero se deje trabajar tranquilo a la gente de salud, la gente de seguridad, que están haciendo su trabajo, creo, en líneas generales muy bien, por eso estamos como estamos. Lo otro de las irregularidades, de aquellas faltas graves que se estuvieron cometiendo por parte de la sociedad, es necesario que nos vayan corrigiendo en el camino de esto nuevo. Pero para mí el Estado, en donde está incurriendo en un error, es en decir, el otro día por primera vez Paladino dijo, no tenemos circulación comunitaria. Esto es muy bueno como noticia. Y yo, sinceramente, para mí era un título el hecho de no tener circulación comunitaria. Ya lo sabíamos, pero que lo oficialice y lo diga la ministra de Salud es muy importante. Como hoy también terminó reconociendo que a partir de esos 700 contactos estrechos, no nos sorprendamos si siguen apareciendo COVID positivos. Y claro que es lógico, pero ¿qué tendríamos que haber hecho como Estado? En muchos lugares se ha adoptado que todos esos estrechos o todos esos sospechosos se los aislaba en un determinado lugar o 2 lugares o 3, depende de la cantidad, por supuesto. Pero tenemos 120 camas de aislamiento hoy con 20 y pico de pacientes. Tenemos el hogar de Maús, que solamente se lo utilizó en la época del hijo de Bale Ruiz o con los policías que habían tenido contactos estrechos, ni siquiera COVID positivo, le dio negativo. Entonces, hay lugares en donde me parece que en lugar de disponer tantos recursos del Estado, agentes sanitarios, SAME, seguridad, tener que estar vigilando si la gente cumple o no cumple con el aislamiento en su domicilio, ¿por qué esa cuarentena no la hicimos hacer en lugares preestablecidos como hicieron en otros lugares? Hoteles, en este lugar, como digo, del Malbrán, u otros que se determine por parte del Estado, son ellos los que lo tienen que determinar. Tendríamos un costo menor, mucha menos agitación, incluso social, porque sabes que lo tenés controlado, lo tenés contenido, y en esto me parece que vamos caminando a que busquemos una mecánica mucho más aceitada para que no generemos esa zozobra en la sociedad y en definitiva no quede el Estado sospechado que está a favor de la salud y en contra de la economía. Con esto hubiéramos solucionado estar a favor de salud y estar a favor de la economía, porque toda esa gente supuestamente desplazada de la sociedad y en un lugar de aislamiento no hubiera provocado una circulación comunitaria, que gracias a Dios no la tenemos, pero puede que la tenga porque a vos que te dé el primer testeo negativo no quiere decir que no lo tengas. Entonces, mientras dura esa vigilancia epidemiológica, el resto podría haber seguido trabajando perfectamente con los controles rigurosos en donde tenemos el ingreso de transportistas, de mercadería, tal cual se lo viene haciendo, en la zona limítrofe, mercado de abasto o en aquellos lugares donde hay traspaso de mercadería. Me parece que hay cosas que se podrían haber corregido, que estamos a tiempo de corregirlas si no queremos tener zozobra, ¿no? Gracias, Luis. Noelia, tu turno. Bien, bueno, en realidad a mí me parece que más que campaña de miedo, hubo al revés, hubo presión de ciertos sectores para poder volver a reabrir sus puertas, poder volver a trabajar, porque sin duda
las primeras 3 semanas que yo acuerdo con Gustavo, hubo mucho consenso social para guardar la cuarentena, para cumplir esta cuarentena estricta. La gente tenía cierto temor, no sabían bien de qué se hablaba. Creo que el temor después se fue perdiendo a medida que se fue transitando todo lo que es la pandemia hasta llegar a este momento. Sí creo que hubo más presión por parte de algunos sectores económicos por abrir sus puertas, porque sin duda y nadie puede negar el efecto que tuvo la pandemia en lo económico y generó una crisis, y eso hizo que el gobierno tal vez, y tal vez hasta, no sé si muy convencido de hacerlo, sin una vacuna, confiando en que la gente cumpla las medidas de prevención que tiene que cumplir, que cada uno ya lo sabe, abra o empiece a flexibilizar ciertos sectores de la cuarentena. En esto creo que también cada provincia ha ido atravesando ciertas libertades en cuanto a su situación epidemiológica se lo haya permitido. Por ejemplo, Catamarca ha llegado a una fase 5 en una situación casi de oasis para lo que son y fueron en su momento las provincias con las cuales limita. Y bueno, y cada intendente también hasta el día de hoy, si vamos solo a la realidad de la provincia, ha tomado sus medidas. Yo no creo que exista una campaña del miedo, sí creo que hubo también, y vuelvo a lo que decía al comienzo, un humor social que muchas veces ha estado realmente, que lo hemos visto en las primeras manifestaciones que se han hecho, lo hemos visto hasta en algo que pasó a ser un meme y que en realidad no tendría que haberlo sido, una persona que manda un barbijo, que ha sido noticia. Creo que el humor social también ha influido mucho en las tomas de decisiones de los diferentes gobiernos, no tan solo ir al gobierno nacional, porque la gente llegó un momento que también es bastante complicado. O sea, estamos hablando de provincias como el AMBA que recién empezaron a flexibilizarse hace semanas atrás y venían de pasar 3, 4 meses en cuarentena, 4, 5, pero bueno, creo que fue al revés. Más que campaña del miedo desde el gobierno, hubo presión por el humor social que ha influido mucho y en el que también ahí, reitero, los medios hemos tenido mucho que ver en cuanto a formadores de humor muchas veces con las noticias que dábamos, porque tampoco podíamos dejar de mostrar la otra cara de la pandemia, que es cómo afectó en lo económico a muchos sectores que también se han quejado de eso. Y también concuerdo con Luis con las medidas y con el trabajo que realiza el gobierno, pero sí puntualmente esto. Para mí fue al revés. El humor social tuvo más que ver en las tomas de decisiones por parte de los diferentes gobiernos que el gobierno querer infundir una campaña de miedo. Gracias, Noelia. Por ahí vamos pensando que el tiempo se ha extendido un poco y algunos tienen que trabajar, pero igualmente, por ahí yo hago una pregunta de Ariel. La siguiente pregunta fue, ¿el COVID generó un cambio en las agendas políticas, económicas y sociales de la provincia, el país y el mundo? Y consecuentemente los medios se adaptaron a esos cambios y a esa nueva agenda. ¿Consideran que esa nueva agenda post-pandemia pasará por otras temáticas? Todos. Si pueden brevemente, Marcelo primero. Bueno, en realidad es muy difícil determinar qué viene en la post-pandemia, ¿no? Yo insisto que los medios de comunicación tienen una función clave en lo que es en la vida social, primero como para garantizar cuestiones de ciudadanía, para inclusión de derechos de todos. Y lo que ha dejado en evidencia esta pandemia no es que no haya existido, venía existiendo desde hace mucho tiempo, pero ha quedado globalmente comprobado, es que vivimos en un mundo muy desigual, donde hay naciones muy poderosas y naciones muy pobres, y hacia adentro de las naciones hay sectores sociales que cada vez son más ricos y sectores sociales que cada vez son más pobres. Te digo que ha dejado en evidencia porque la pandemia ha obviamente devastado la economía de todas las naciones del mundo, perjudicándolos más a los sectores más vulnerados, y por otra parte ha afectado también
aquellas naciones más pobres cuyo sistema de salud, en algunos casos de desinversiones estatales promocionadas por gobiernos neoliberales, incluido la Argentina en los últimos años, el sistema de salud que han sido, que han logrado fragilidad, que han sido frágiles para la respuesta de esta amenaza. Quiero citar las naciones de Europa, España, Italia, han sido históricamente sistemas de salud muy fuertes, y en los últimos años, por la aplicación de políticas neoliberales, se ha hecho una desinversión brutal del tema de la salud pública, y los resultados están a la vista. Entonces, el desafío de los medios de comunicación es trabajar esta agenda post-pandemia para denunciar este tipo de cosas, para contribuir a que estas inequidades se corrijan, para hacer, en definitiva, de este lugar en el que vivimos un mundo más justo. Puede sonar utópico, puede sonar cándido, inocente de alguna manera, pero es el rol que nos debemos fijar los comunicadores sociales, porque en definitiva tiene que ver con lo que la sociedad está esperando, más allá de las distintas posiciones políticas que tengamos. Nadie puede estar en contra de un mundo con mayor igualdad, con mayor solidaridad. Podemos diverger en los caminos con los que vamos a encontrar este mundo mejor, pero en definitiva los objetivos están más o menos claros, y desde los medios de comunicación debemos contribuir a que en la agenda post-pandémica trabajemos para, insisto, tener un mundo cada vez más justo, un mundo cada vez más solidario y un mundo más empático, porque ese me parece que es un tema. El tema de la empatía en esta pandemia ha sido, digamos, se ha popularizado esta palabra y me parece bien. Hay que ser empático con las personas que se enferman, con las personas que sufren. A partir de ese logro de la empatía, empezar a empatizar con las personas excluidas del sistema, con las personas que no tienen trabajo, con las personas que la están pasando mal y que la han pasado mal históricamente, más allá del gobierno que haya estado. Así que me parece que ese rol de los medios se ha profundizado, debe profundizarse en este tiempo que viene, que no sabemos cómo va a ser, y que lo estamos por descubrir todo. Gracias, Marcelo. Gustavo Figueroa. A mí me parece que el desafío no sé si ya de la post-pandemia, porque vuelvo a insistir, no sabemos cuándo termina esto. Eso es un punto. ¿Verdad? Me parece que el desafío de la pandemia o del proceso que se viene de acá a un año es el mismo que probablemente hubiéramos tenido si no hubiera habido pandemia, digo. Había un estado, digamos, de cosas, niveles de pobreza, de exclusión, de falta de inversión. Podemos echarle la culpa si tiene al otro gobierno, o son procesos que incluso vienen de muchísimo antes. El tema es qué medidas tomar como para ir cambiando un poco el rumbo de esta situación. Yo creo que en este punto hay una cuestión que tiene que ver con poner plata en la agenda. Me parece que todas estas medidas, más allá que a gente que no le gusta, digamos, que no le gusta el IFE, no le gusta el subsidio el otro subsidio que puede salir más adelante, yo creo que tiene que ver con una sola forma de entender la economía, que bueno, hay que poner plata en la calle, porque eso es lo que va a terminar dinamizando todo. Marcelo tiene razón, hay una forma la forma que tuvo el neoliberalismo, digamos, desde el Estado hacia la gente, desinvertir, sacarle recursos, digamos. Y ese mecanismo de quita de recursos o de transferencia a otros sectores que tienen los recursos, que tienen los sistemas de producción, el control de los sistemas de producción, nunca ha resultado en nada bueno para la gente. Entonces me parece que la idea esta de restituir, de reinstaurar un estado de bienestar que funcione, que sea sustentable, que tenga una forma, digamos, de sostenerse, es lo que sí creo que tiene que ver con consensos básicos que nos tienen que incluir a todos, y tienen que incluir a todos los partidos, a todos los sectores. Digamos, hay cosas que no podemos volver atrás, hay cosas que esto puede servir como punto de partida hacia donde nosotros queremos ir, y yo creo que todos tenemos consenso en lo mismo, que es queremos gente que cada vez sea menos pobre, gente que tenga trabajo digno, que pueda aportar a la sociedad.
creo que todos queremos eso, que estudie, que se pueda insertar, y el camino me parece que en este momento de crisis, de coyuntura, es que el Estado ponga plata en la gente. No creo que eso es lo que va a terminar, a su vez, genera el famoso círculo virtuoso, genera que haya un sector industrial, comercial, que abastezca a esa persona que tiene el dinero, a su vez esa promueve otro red de proveedores, red de consumidores. Entonces me parece que el camino es ese. Por eso digo, con o sin pandemia, me parece que el camino era más o menos ese, y creo que lo que hizo la pandemia es poner como más foco en las prioridades de lo que implica ser pobre y tener coronavirus, estar excluido y tener coronavirus. Entonces, me parece que va por ahí la cosa. Y lo otro que creo que todos tenemos que tener en cuenta, me parece que ya como una estrategia de supervivencia, es que tenemos que entender que nosotros no sabemos qué puede pasar con el coronavirus. Por eso le digo, hace una semana, poquito más de una semana, íbamos hacia el 0 casos en Catamarca. Y de pronto estamos en fase 1, en 4 días fuimos fase 1. Entonces, es muy dinámico el asunto y tampoco sabemos si nos infectamos qué nos puede pasar. Hasta ahora nadie se murió, nadie se enfermó grave. Pero yo no estoy seguro que de agarrarme el virus no me pase algo. Puede ser que no me pase algo, puede ser que me muera. Entonces, si partimos de esa base, yo creo que de ahí va a venir el cuidado que tenemos que tener como comunidad y entender que el camino tiene que ser hacia mayores niveles, por eso le digo, de inclusión y entender más como una comunidad, no tanto en la cuestión esta de la grieta, que vos sos esto, vos sos lo otro, sino en la cuestión de tenemos que empezar a salir, a superar estas taras que nos siguen frenando, que nos siguen impidiendo mayores niveles de desarrollo. A ver, tenemos capacidades tecnológicas y humanas como para poner un satélite en el espacio, o podemos construir reactores nucleares, pero al mismo tiempo tenemos bolsones de pobreza enormes que no han cambiado en décadas, no ha cambiado la situación. Entonces me parece que ya sí estamos casi obligados a ir hacia una cosa más de mayor distribución, de mayor inclusión. Me parece que hace una obligación como comunidad, como argentinos, me parece que va por ahí. Gracias, Gustavo. Tus apreciaciones respecto a una nueva agenda post-pandemia, Luis. Yo me detendría en la plena pandemia, la agenda, perdón, porque me parece que nos han cambiado la agenda en la Argentina y en la provincia. Yo no puedo analizar la post-pandemia porque todavía no sé cómo va a terminar esta actualidad. Fíjate cómo ha cambiado la agenda del gobierno durante el transcurso de estos primeros meses del gobernador. Cuando todos pensábamos que iba para un lado, un día cambió de parecer y cambió todo lo otro. Te cambió reglas de la justicia, cambiamos. O sea, podemos opinar de distintas tribunas con respecto a esto, pero ha tomado resoluciones el gobierno nacional y el gobierno provincial que sin lugar a dudas ninguno la tenía en mente, salvo ellos, que era lo que nos proponían, y menos en tiempo de pandemia. Por eso yo no puedo decir cuál va a ser la agenda en la post-pandemia, porque si esto nos pasó en plena pandemia, no me quiero imaginar lo que nos va a pasar después. Y tampoco hacernos responsables nosotros como sociedad de aquellas medidas que se implementan de una manera en la cual totalmente están sospechadas. Entonces creo que también a nosotros nos obliga ese deber de, así como hablábamos antes, de investigar, de ver cuáles son las fake news, de cuál es lo falso, que esto y que el otro. También los políticos tienen mucho de esto, en el cual nos muestran un rostro y resulta que después se ejecutan otra cosa. Y esto es lo que nos está pasando. Entonces, ¿yo cómo puedo planificar una agenda post-pandemia si no sé cómo va a terminar esta agenda de esta pandemia? Es imposible cuando uno ve acciones concretas que avanzan sobre instituciones, reitero, como el caso de la justicia, y sinceramente no sé lo que nos puede pasar de acá en adelante. Ya está, ya nos pasó esto. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Generar un remedio, un antídoto para esto que está sucediendo? Son los que nos gobiernan los que están generando estas acciones, no nosotros desde los medios. ¿Y en qué nos quedamos? En el mero relato de poder contar qué es lo que están haciendo. Ahora, ¿de qué manera se frena esto? ¿Qué, como una protesta que vimos como la de la policía, que después criticamos qué es lo que están haciendo, la forma en que lo están haciendo, o pasan a ser hasta los verdugos de la propia sociedad? Me parece que acá hay cosas que tenemos que poner sobre la mesa en discutir lo que dijo Gustavo recién.
Me parece que acá hay una agenda en común, que se van a tener que poner las pilas, los pantalones largos, la clase dirigente política. Ya está, la grieta ya fue, nos hizo daño, nos sigue haciendo daño, y me parece que tenemos que ponernos las pilas para saber hacia dónde vamos. Acá en Catamarca tantas veces se discutió de la reforma constitucional que la pretendemos discutir en tiempo de pandemia. Si no nos podemos ni juntar a reunirnos, o no estamos nosotros vía Zoom discutiendo esto, que lo vamos a discutir por internet. Hay cosas que son personalizadas, que son cara a cara, que son con presencialidad. En tiempo de pandemia no se pueden hacer los cambios que se están haciendo, por lo menos es mi óptica, y me parece que los medios en esto también debemos jugar un rol preponderante. Así como muchas veces armamos este tipo de debate para saber qué es lo que piensan los catedráticos, los científicos, todos los que tienen injerencia en temas específicos, no lo estamos haciendo, porque vamos sobre los hechos consumados. Cuéntenme ustedes, y sinceramente yo lo digo como periodista y a veces con dolor, ¿cuántas veces tenemos que nosotros salir a investigar cosas porque el propio Estado no nos cuenta la verdad? De un nivel u otro, hablo tanto nación, provincia como municipios. Entonces, tampoco es el rol nuestro de tener que vivir al estilo Sherlock Holmes, tratando de investigar cosas, cuando hoy hablamos de la publicidad de los actos de gobierno, de transparentar las cuentas públicas. Estamos hablando de muchas otras cosas que solamente son para el relato y no se las cumple. Entonces, me parece que ahí es donde nuestro rol de comunicador, y sobre todo aquellos que formamos opinión, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que saber dónde está nuestra responsabilidad, de qué manera hacerlo de la forma más prudente, pero que entienda la sociedad que en este caso de la pandemia, primero, no tuvimos prevención. Bueno, hoy marcaba yo con una noticia, no puede ser que nos estén sobrando vacunas porque los padres nos llevan a vacunar a los chicos, no han completado el carné ni siquiera con el que tenían que inscribir a sus chicos en la escuela. Entonces hay un problema cultural, hay un problema de información, hay un problema de que no me importa, ya pasará, no importa si hay clases, no hay clases. Hay cosas que son muy importantes para la vida cotidiana y la vida en sociedad para poder resolverlas inmediatamente. No agotemos los recursos en pensar cómo va a ser la post-pandemia, porque todavía no resolvimos lo que nos pasa acá adentro. Yo todavía hoy no sé si hijos, nietos, quienes fueran, cómo van a terminar este ciclo lectivo. No lo sabe el ministro de Educación, no lo sabe el gobernador, no lo sabe el presidente de la Nación. Nadie sabe cómo van a terminar esta educación los chicos con estos nuevos sistemas. Bienvenido sea la aplicación, pero nos vino de golpe. Cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer con estos chicos el día de mañana? Entonces, por eso digo, hay agenda de la actualidad en la cual creo que nos están desviando el rumbo por interesarnos de otras cosas. Por ejemplo, tema COVID, del cual sí es importante, lo estamos analizando, nos ponemos las pilas, pero hay cosas que hacen a la vida cotidiana y que tienen mucha preocupación en la sociedad, y no es solamente por abrir o cerrar un comercio, forma parte de la propia vida social que merece el catamarqueño, en este caso puntualmente, para saber hacia dónde va. Y creo que en la agenda no está decirnos hacia dónde vamos. Por eso mal podría yo, como un opinólogo desde un medio de comunicación, decir cuál va a ser la agenda post-pandemia, porque no sé sinceramente lo que me están presentando de acá a un mes, sinceramente. Gracias, Luis. Noelia, escuchamos tus conceptos. Yo sí acuerdo con Luis en que la agenda post-pandemia va a tener mucho, o va a estar muy influenciada por cómo terminemos de atravesar esta pandemia, primero, y las decisiones que se vayan tomando sobre la marcha. También acuerdo que el tema económico, como lo decía Gustavo, va a tener mucho que ver, y sobre todo con Marcelo, acuerdo que todos buscamos un mundo más justo. Sí me aventuro a tirar algunos temas que, dependiendo también de estas decisiones que se vayan tomando durante la pandemia, van a estar en agenda. El tema del empleo o el desempleo y estas nuevas formas que están surgiendo de trabajar, porque de hecho muchos comercios, muchos emprendedores han visto una beta de empezar a convertirse, a empezar a generar su propio emprendimiento de otra manera, empezar a ser ellos quienes autogestionen su publicidad, ellos quienes realicen sus ventas. Las relaciones sociales creo que va a ser un tema también que según el impacto que tenga en la sociedad la pandemia lo vamos a estar discutiendo, cómo empezaron a cambiar las relaciones sociales, las relaciones sobre todo con los adultos mayores, porque quienes estén más protegidos o tal vez
hayan tenido que estar más aislados o distanciados físicamente de sus seres queridos, no creo que salgan de la misma manera que quienes no lo hicieron. Eso también me parece que va a ser un tema post pandemia para ver cómo queda la sociedad. La brecha digital, sobre todo en todo lo que tiene que ver con lo educativo, me parece que las políticas que se vayan las decisiones políticas que se vayan tomando durante la pandemia y también cómo quede el post pandemia en cuanto al regreso a las clases en la presencialidad, la necesidad que hoy es imperiosa y no se puede discutir de empezar a insertar más herramientas digitales en la escuela, porque hoy ya se habla de que van a venir otras pandemias que también van a hacer que atravesemos otras situaciones y tal vez de acá a unos años tengamos que estar discutiendo nuevamente esto, si lo hemos incorporado o no lo hemos incorporado. El tema de la salud y la seguridad también creo que van a ser temas muy importantes en la agenda post-pandemia, de hecho lo están siendo durante, y la prioridad que se le va a dar, y sobre todo el tema de la tecnología, porque en todas las áreas o los países que ya fueron saliendo de la pandemia han tenido una incorporación tecnológica muy importante y creo que eso también va a ser tema de debate. Estos son temas que yo creo que los vamos a tener que estar debatiendo. El tema del empleo también, empleo y desempleo, digo porque tal vez en esta mutación que ha tenido algunos comercios, por ejemplo, sin ir más lejos, un comercio de ropa que hoy también está siendo un tema de discusión por quienes conservan su local, y doy un ejemplo muy sencillo, quienes conservaron su local con sus trabajadores y están afrontando cargas sociales, están pagando alquiler, no tienen tal vez los mismos beneficios que quienes han decidido ser propiamente sus comerciantes, venden en sus casas y ofrecen sus productos gratuitamente por redes sociales, que son una discusión que también están pidiendo que se regule, que está sucediendo y que hoy tal vez no tenga la trascendencia que tendría en otro momento o no se genere un debate sobre esto, y estamos hablando de cómo empezamos a dejar de tener que afrontar el gasto de una carga social, por ejemplo. Entonces creo que son temas y debates que según cómo se termine de atravesar lo que nos queda en pandemia, van a estar en un futuro corto o mediano plazo teniendo que ser debatido y teniendo que buscarle ya alguna normativa o alguna regulación, porque son cosas que están sucediendo ahora y que tal vez no le estamos prestando atención o no toda la atención, porque quedamos con esto, o con lo que decía Luis, o bien con el tema del COVID muy marcado. Entonces creo que para mí esa va a ser una agenda próxima a empezar a debatir, y sobre todo las relaciones sociales. Cómo esta pandemia o pospandemia va a cambiar las relaciones sociales. Y lo digo también porque hoy veía un video que se hizo viral, que seguramente muchos los han visto, de una nena en España que volvió a clases y decía, prefiero usar el barbijo, es mejor usar el barbijo a morirse. Y la verdad que a mí, por ejemplo, eso me impactó mucho, y también por la carga que esa nena de 6, 7 años tiene, y que va a ser una carga que sin duda va a atravesar y la va a compartir, y tal vez la comparta posteriormente con sus hijos y su familia dentro de unos años, porque ha tenido que atravesar esta etapa y por cómo su país ha atravesado en cuanto a la cantidad de muertos que tuvo España por tener colapsado el sistema sanitario. Así que creo que son temas que van a estar en agenda, no sé si tan post pandemia o durante lo que vamos atravesando, pero seguramente en unos meses más vamos a estar discutiendo esto. Bueno, ahí me he visto a Marcelo mirando la hora ya, son gente de reacción, lo mismo Gustavo, Noelia también tenés tareas, me refiero especialmente a los expositores, a que los tenemos sujetos acá, así que le voy a pasar unos conceptos del rector Flavio Fama para agradecer por este tiempo riquísimo en lo personal que hemos estado compartiendo. Flavio. Gracias José. Bueno, los felicito. Nunca he felicitado en una videoconferencia. Los felicito porque el debate posterior, las preguntas y los posicionamientos han sido bastante claros.
quiero decirles que comparto mucho lo que han dicho. Creo que hablar de comunicación y hablar de pandemia necesariamente interviene en lo ideológico, lo político, y no está mal que eso pase, simplemente hay que dar distintos puntos de vista. Yo simplemente quiero, digamos, reflexionar acerca de lo que nos espera. En algún momento esto tiene que pasar y sumarme a algunas intenciones de al menos tener una sociedad un poquitito más justa, ¿no? La pandemia no generó las desigualdades, simplemente las destapó. Este es el problema. Nosotros lo vemos muy claramente en el área de educación, cómo los chicos se desgranan, cómo no pueden llegar, cómo faltan medios, cómo hay problemas tan, pero tan estructurales de los que uno hablaba hace mucho tiempo, pero bueno, tuvo que llegar una pandemia para verlos, para que se hagan crudos y es nuestra realidad. Yo simplemente los quiero instar a seguir trabajando, creo que han dado opiniones muy objetivas, que cada uno también tiene una mirada sobre las cosas que hicieron. Coincido, yo no creo que haya habido una campaña de miedo, la pregunta la hice yo a propósito. Simplemente los gobiernos, yo hablaba del gobierno nacional, pero los gobiernos en general han tenido que ir atendiendo en base a un poco conocimiento de esta situación, a los recursos que tenían, han echado manos y bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Nos ha pasado a todos nos ha pasado lo mismo. Y hubo errores, todos hemos cometido errores. Creo que como también hay algunas otras preguntas que nos hicieron, los medios de comunicación son una gran fuente de poder. Creo que hay que seguir trabajando sobre esta línea de asegurar la fuente. Ustedes lo han hecho muy claramente. Ser muy estrictos éticamente en lo que se dice y lo que no se dice, el chequeo de todas estas cosas. Hay que tener en cuenta también las nuevas tecnologías, hay que tener en cuenta cómo los jóvenes están leyendo esto, porque en definitiva nuestro comportamiento social va a hacer que esto sea mejor o peor para nosotros. En definitiva, el problema está en nuestras manos, más allá de la responsabilidad que tengan los gobiernos. Y para terminar, también coincido con que el gran problema post-pandemia es el empleo, porque es lo que el máximo impacto que ha tenido esto en todos estos momentos. Y bueno, les anticipo que estamos trabajando en una videoconferencia a ver si podemos hablar de empleo, ¿no? Porque creo que eso hay que ir pensándolo. La pandemia, como todos los momentos de crisis o de pobreza, son los momentos donde uno reflexiona, en donde uno discute, en donde uno encuentra puntos en común y en donde uno planifica, digamos. Creo que esto es lo más importante y lo más jugoso. Yo los despido a todos, les doy gracias a los expositores, les doy gracias a todos los que han estado presentes. Ojalá podamos repetir esto porque la verdad ha sido muy, pero muy interesante. Y bueno, un abrazo a todos, espero que podamos seguir trabajando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. El agradecimiento a todos, especialmente a los expositores, a todos los presentes. Y dejo a Carlitos Codigoni para el cierre. Bueno, muchísimas gracias. Justamente hemos podido disfrutar de este encuentro, de esta charla entre colegas, entre amigos, cada uno exponiendo su posición, su punto de vista con esta pandemia que nos toca vivir. Seguramente tendremos próximamente un encuentro, los vamos a estar invitando. Muchas gracias a todos los que preguntaron, acercaron sus preguntas porque también han nutrido el debate. Hasta el próximo encuentro, cuando la Universidad Nacional de Catamarca haga la convocatoria para la 9ª conferencia sobre temas vinculados a la pandemia del COVID-19.